Yo sé que Yo, Martita lo tiene allí. Oscar, adelante, por favor. Génesis 1:26, Por favor. con gusto, permíteme un segundo. Gracias. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, muchas gracias, Oscar. Y entonces los que estuvieron eh, recordarán que en lo que hicimos nos detuvimos mucho, fue en ver por qué se usa la palabra hagamos, plural, y también se utiliza la palabra a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y las dos veces que se usa nuestra, pues obviamente estamos hablando en, eh, en plural, ¿no? Entonces, es lo que platicábamos y la verdad es que No, pórtate bien. estamos muy bien, todos los que estamos aquí, estamos muy eh, entrenados, permítanme llamarlo así, aunque no sea el término más correcto, en que cuando escuchamos esta parte, este versículo en plural, que decimos, ¿no? Cuando estábamos en el protestantismo, en el cristianismo, en el catolicismo, ¿qué decíamos? Ah, pues dice hagamos porque está hablando de la Trinidad, ¿no? Y después cuando empezamos a estudiar raíces hebreas, dijimos, pues es que habla del Padre y del Hijo, ¿sí? Y ya no, ya decimos que no existe un Dios trino, ¿no? Y la semana pasada repasamos todo eso, cómo se tenían triadas dentro del paganismo y que por eso de alguna manera la corriente, el rumbo que toman todas las religiones, que es tener tres dioses, igual que lo tenía Egipto, igual que lo tenía Babilonia, igual que lo tenía Mesopotamia, igual que lo tenían todas las culturas en aquel tiempo, ¿no? La civilización sumeria. eh, y, y por eso se establece lo que es la Trinidad. Y fíjense que de alguna manera la visión judía también, inclusive a nosotros que estamos en raíces hebreas, nos hacen ver que nosotros también, o sea, que nosotros no creemos en un solo Dios, ¿sí? Sino que creemos en dos, contando a Yeshua. Ujú. Y la semana pasada hablamos del monoteísmo y la monolatría. Y solamente para recordar, dijimos que el monoteísmo es creer en un solo Dios y sostener que no existe ningún otro Dios. Y la monolatría es creer que hay un Dios supremo, eh, pero que además hay otros dioses que no son el nuestro, pero que son dioses de otros pueblos, de otras regiones, como lo creían en la antigüedad. Y yo el sábado, a propósito, porque empecé a buscar cuestiones del monoteísmo, cómo surgió el monoteísmo, y encontré un estudio muy interesante. Y la realidad es que yo quiero hablarles sobre lo que estudié acerca del monoteísmo, cómo surge y qué es el verdadero monoteísmo, porque como que estamos muy adoctrinados. Y saben, nosotros decimos, y va a haber muchas cosas, varias cosas, mejor dicho, no muchas, va a haber varias cosas con las que a lo mejor y no estamos totalmente de acuerdo, no van a estar totalmente de acuerdo conmigo, a lo mejor vamos a disentir y me gustaría platicarlo en su caso, pero creo que nosotros, a pesar de que nos decimos monoteístas,
en los hechos como que no somos tan monoteístas como creemos. Y entonces este estudio abarcaba todo lo que es el monoteísmo histórico, el monoteísmo teológico, ¿no? El monoteísmo filosófico, pero llegaba a un punto muy importante en el que habla del monoteísmo en la práctica. Y a veces el monoteísmo en la práctica difiere mucho de los otros monoteísmos que les acabo de comentar. Entonces, hoy vamos a enfocar el estudio a eso, al monoteísmo, porque además nosotros sabemos y sostenemos que sí creemos en la figura eh, del Mesías, ¿sí? Y en muchas ocasiones nos habían enseñado a ver al Mesías como como un personaje a la par del Señor, ¿no? Del Eterno. Y después dijimos, no, es que Yeshua es el Eterno y solamente es una manifestación hecha carne del Eterno. Y el judaísmo no es compatible con esta idea, porque dicen ellos que si Dios se puede encarnar, entonces ya no es Dios, ¿sí? Y podemos o no podemos estar de acuerdo con ellos, pero son perspectivas que creo yo, y a mí me encanta meterme en eso, que necesitamos eh, considerar para qué, para llegar a entender realmente lo que es la unicidad de Dios y que también en algún momento ya lo platicamos, ¿sí? Entonces ahí les dejo esa parte donde dice el judaísmo que, que si Dios se puede encarnar, entonces no es Dios. Ujú. Y aquí tendríamos que entrar a un debate filosófico en el que seguramente no llegaríamos a muchas cosas, pero que la verdad es algo muy, muy, muy interesante. Eh, no es un tema sencillo, la realidad es que no somos un tema sencillo, pero yo les preguntaría a ustedes y me gustaría escuchar algunas opiniones de si ustedes creen que realmente somos monoteístas o de manera particular algunos de ustedes díganme si realmente consideran que son monoteístas y obviamente expliquen en sus palabras por qué sí creen que son monoteístas o por qué creen que podrían no ser monoteístas. ¿Quién levanta la mano primero? Si me permites, Adelante, Oscar. eh, bien, antes que nada, buena noche a todos, que Dios los bendiga. Tenía algunas reuniones que no me había conectado y les ofrezco una disculpa. Pero bueno, tomando este tema, Rafa y a todos nuestros hermanos que están en línea, es un concepto muy difícil de definir lo que es el monoteísmo. Parece sencillo cuando hablamos de mono, uno, sí, consideraríamos que todos somos monoteístas en el sentido de que creemos en un solo Dios. Pero desde entender el concepto de lo que para muchos es Dios o para lo que nosotros es Dios, ya resulta complicado de suyo, ¿no? Hace poco escuchaba una disertación sobre precisamente alguien que preguntaba que de dónde vino Dios, ¿no? Y uno explicaba, yo creo que al menos estuve de acuerdo con su concepto, en el sentido que decía que cuando tratamos de definir a Dios, ya de suyo estamos mal, ¿no? Porque definir a Dios está fuera de nuestro alcance, de nuestra percepción, de nuestro entendimiento, porque queremos darle un cuerpo, una imagen, un espacio a Dios cuando el que creó eh, el, el tiempo, el que creó el espacio, el que creó la materia, pues es Dios. Entonces, no podemos concebir a Dios dentro de su propia creación.
Dios es algo mucho más allá de lo que es lo que nosotros conocemos como creación. Y Él es el creador. ¿Sí? En el principio Él creó los cielos y la tierra. Cuando hablamos del principio, ya habíamos comentado en algún momento que pues está creándose el tiempo. Cuando hablamos de que creó los cielos y la tierra, pues los cielos creó el espacio y la tierra creó la materia. Entonces es un creador. Entonces, por definición, tratar de entender o de eh, encajonar un concepto de Dios es demasiado complicado, ¿sí? Pero hablando ya del monoteísmo en sí, si nosotros realmente fuéramos monoteístas, que pretendo serlo en lo personal, es solo creer en un solo Dios creador y depender de un solo Dios creador. Sí, para mí el concepto de monoteísmo es no solo creer en Dios, sino aprender a depender plenamente de ese Dios todopoderoso, creador, que está fuera de toda concepción humana. ¿Sí? Lamentablemente los seres humanos, aunque nos decimos monoteístas, a veces creamos otros dioses, a veces a nuestros propios hijos, a veces al dinero, a veces al trabajo, a veces al compadre, a veces al patrón, a veces las cosas materiales, una casa, etcétera, porque aprendemos en la sociedad a que dependemos de un empleo, a que dependemos de que el compadre me recomiende, a que dependemos de que mis hijos estén bien o que eh, tengo que hacer lo que ellos quieren, etcétera. Cuando nosotros nos rendimos o rendimos nuestra dependencia y nuestro amor, por decirlo así, absoluto hacia cosas materiales, estamos dejando de ser monoteístas, ¿sí? Yo creo que la única manera de definir el monoteísmo y de nuestra fe en Dios es creer en un solo Dios creador y aprender a depender de ese solo Dios creador, a agradecer solo a ese Dios creador y entender que todo lo que tenemos, lo que somos, no podría suceder sin ese Dios creador, absolutamente. Y que todo lo demás se nos ha dado por añadidura. Y que si bien hay que, en una forma de gratitud a Dios y de entendimiento a su instrucción, amar a todos nuestros semejantes, este, como Él lo instruye, ¿sí? Amar a nuestros hijos, amar a la humanidad, amar a la creación de Dios, del único que debemos de estar plenos y ciertamente ciertos y agradecidos es con Dios. El día que logremos eso, creo que podremos definirnos como monoteístas. Perdón, tal vez me extendí un poco, pero ese es mi concepto. Bueno, ya terminó la clase. Ah, no. Es broma. O sea, Gracias, Oscar. Por cierto, conocí el domingo a tu hermano Jaime, qué gusto. que Sí, no pudiste gracias. ir Sí, porque creo hombre. que por ahí tenías alguna molestia, pero Sí, bueno, así es. desayuné con Pedro y con Jaime y estuvimos muy a gusto. Qué bueno, lamento no haber podido estar con ustedes, Rafa, pero habrá otra oportunidad. Sí. Primero Dios. Bueno, gracias por tu opinión. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Al menos dos personas más. ¿Quién se anima? Rafa, Yo tengo una consulta. Sí, Ah, Roberto. primero las damas. Rafa, Sí, Rocío. hablando de ese tema, yo no tengo gran conocimiento de ello, pero la palabra lo dice monoteísmo, que es un solo Dios, el Ujú. cual yo conocí pues ya algo largo de mi vida. Yo siempre me crié con el catolicismo y la verdad sí me dio trabajo salir de él, pero ya conociendo y sabiendo cómo estamos, ya estoy agradecida al Señor de lo que está haciendo conmigo, porque me hace falta muchísimo, pero todo lo que Él crió, todo lo que Él nos dio es divino. Todo lo que tenemos nosotros es divino. Si vemos la separación que hizo Él del cielo y la tierra, esa atmósfera que Él hizo, esa cápsula que Él hizo, todo lo que tenemos alrededor es divino, ¿sí? Porque el mar, las aguas son las naciones. Lo que está dentro de esas aguas, pues
hay animales, hay bestias, y esas bestias pues vienen siendo los imperios que en algún momento Daniel los dio a conocer. Todo es divino y todo va a dar a una sola meta, que es Yeshua. Todo, por donde le demos, por donde vayamos, todo. Por eso la Biblia hoy he descubierto que tiene esos enlaces, esos cruces, que va haciendo cosas paralelas, y hay argumentos paralelos que se repiten en los evangelios, por ejemplo, y todo va a una sola meta, que es Yeshua. Entonces, a lo que yo voy, Rafa, que todo lo que tenemos alrededor de nosotros es divino y el ser humano a veces no lo entiende. Yo ahorita lo entiendo porque quiero pensar que estoy dentro y hay sucesos que han pasado y eso es divino. Aquí cuando en Acapulco sucedió lo de Otis, hay casas que no les pasó nada, 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 como si no hubiera pasado absolutamente nada. En Los Ángeles hay casas que no se quemaron. Ahí está lo divino, ahí está nuestro Padre. Igual aquí estuvo. Entonces, yo me voy por ese lado, ¿no? De que tenemos un solo Dios, un creador, y ese creador está con nosotros siempre y cuando estemos en sus mandamientos. Gracias, Rafa. No, gracias a ti, Rocío. La verdad es que me parecen muy interesantes las dos opiniones. Solamente quiero aclarar algo, que ahí necesitamos empezar a distinguir de lo que es divino y de lo que no es divino. Eh, la creación es creación de Dios, es la creación de la divinidad, ¿sí? Y cuando hacemos divina a la creación, ¿sí? Cuando le damos cierta divinidad a la creación, entonces vamos a empezar a caer en el politeísmo, ¿sí? Y por eso, este, agradecen a la Pachamama, o sea, a la Madre Tierra, y, y un árbol para algunas personas, para los panteístas, por ejemplo, es una divinidad, y no, es más bien creación de la divinidad. Pero está muy interesante tu opinión, Rocío, solamente quería comentar eso, porque para allá vamos a ir. Roberto, ibas a decir algo, gracias, Rocío. Sí, hermano, buenas noches con todos, bendiciones. Buenas noches. Dijiste algo que me dejó pensativo, quería empezar con ello, con respecto a que los judíos mencionaban si puede encarnarse, no puede ser Dios, y creo que ahí yo sí contradeciría lo que dicen, porque para mí, si un Dios no puede tomar todas las formas que le place, entonces no es Dios. Para mí, si un Dios no puede hacer todo lo que él considera, para mí, dejaría de ser Dios. Ese es el punto que tenía en cuenta, porque lo pensé desde muy joven eso, porque si es Dios, puede hacer de todo, ¿no? Si es Dios. Eso, la lógica sería que no podría hacer algo. Ese es uno, ¿no? Lo otro, y con respecto a lo Perdón, de... Roberto. A ver, nada más comentamos el primero. Y yo aclaro que a mí me gusta mucho ver la interpretación judía porque como que ellos tienen una perspectiva, una visión que a veces nos ayuda mucho a entender las cosas. Y no quiere decir que estemos de acuerdo en lo que ellos dicen, ¿sí? O sea, Claro, solamente es su enfoque. Entonces, ok. qué bueno que lo aclaras porque sí, sí, necesito aclarar yo también eso, de que cuando aquí hablemos de lo que dice la tradición judía, solamente lo tomamos como un elemento más para nosotros tener una interpretación o complementar lo que nosotros pensamos y hemos aprendido. Pero no quiere decir que lo que diga la tradición judía es lo correcto o que concuerde con lo que nosotros decimos. Pero gracias por comentarlo porque sí necesitaba aclarar eso, aunque muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Yo, yo- Solamente tomamos la tradición judía como una referencia, pero está no bien, como algo que tenga que ser. Adelante, Roberto. sí, está bien, gracias. Sino que quería empezar con ello porque lo otro con respecto a lo que la hermana dijo, el hermano Pedro, creo, sí es un poco complejo el tomar en consideración cuán, cuán entendido soy de la unicidad de Dios, ¿no? No creo que sea sencillo.
Pero a mí sí me dejó pensando algo. Yo llego a la reforma, bueno, llego a los pies del Señor después de casi veintitantos años, ¿ya? Lo que de niño estuve en él, de ahí me alejé a los pies, y ya tengo casi 10 años en el Señor. Y resulta que he visto el milagro de Dios en mi vida. He salido de casi 8 accidentes y sigo vivo. Como dice un amigo, tú más que el gato, me dijo. Entonces, eh, o sea, pero a lo que a mí en mi momento más íntimo me ha dejado pensando es, entonces, ¿cómo puso su mano en mí? ¿Por qué? ¿Y cómo entonces, si Dios no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, hablando cuando fui evangelista, ¿ya? Cuando empecé en el Evangelio. Entonces, eso me caló bastante, por eso que busqué más información y ya, bueno, llegué a Reyes Hebreas, ¿ya? Entonces, porque he visto también a amigas en la fe problemas de aneurisma cerebral. He visto a un amigo que ya falleció ya hace un año y medio, pero él tuvo, el médico simplemente dijo, ya, despídete al mes porque vas a morir, ya lo sentenció. Ya tenía cáncer de próstata y con metástasis en la columna vertebral. Entonces, y vivió 3 años y medio más. Ayunábamos todo. Entonces, siempre eso me cala en el cerebro a veces mucho, porque Dios, cuán amplio puede ser que nosotros peleamos tanto por la Trinidad y etc., pero él entiende cosas que nosotros a veces nos peleamos, ¿no? Y eso me deja pensando, de verdad, sí, perdóname la sinceridad, y hay para todos, espero no generar ninguna molestia, pero me deja pensando, porque digo, si entendieran a Dios, si entendiéramos todos a Dios, no habría necesidad de salvación ni que el Mesías hubiera regresado, que el Señor hubiera tomado forma humana, ¿no? Entonces, eso como que ya es un paliativo y me detiene, ¿no? Pero para mí, en lo particular, busco cumplir el hecho de entender que Dios es uno, como dice la palabra, tanto como dice en Deuteronomio 6. La pregunta sería, entonces, ¿solo existe un Dios? Sí. ¿Él tomó forma humana? Sí. Entonces, ¿por qué tanto problema si la Biblia no dice lo contrario? No, ese es mi punto de vista, ¿no? Es mi incógnita, ¿no? Cerebro. Gracias. Buen día. Y que te agradecemos tu punto de vista, Roberto, y que coincidimos en casi todo. Y y que fíjense que cada uno de los tres que participaron está tocando puntos importantes de la conclusión de nuestro estudio, ¿sí? Ahora, no crean que nos estamos saliendo del tema, porque el tema de Génesis 1:26 es la deidad de Yeshua, ¿sí? Y todos los que estamos aquí, en el corazón, sabemos que Yeshua murió por nosotros, derramó su sangre y que nos proveyó de la salvación. Lo que lo que en este estudio, y por eso les repito, el tema es la deidad de Yeshua. Entonces tenemos que empezar y entonces, analizar las diferentes perspectivas de que si es uno, es dos o es tres. Y que al final yo siempre voy a decir, mira, a mí no me importa si es uno, dos o tres. O sea, se los digo honestamente. Lo que me interesa es que el Señor creó todo, me creó a mí, y que yo me meto a estudiar todo esto porque la verdad es que cada que veo que no es posible entender, me aferro más a Dios, porque sé que yo soy vulnerable, soy finito, ¿sí? Este, estoy limitado, y entonces eso me hace más aferrarme más a Dios. Por eso el Señor nos invita a escudriñar las escrituras, ¿sí? Pero siempre con el afán de que concluyamos que no lo podemos entender, y que entonces por eso nos tenemos que tomar de su mano y no soltarnos, porque si no, quién sabe a dónde vamos a ir a parar, ¿sí? Entonces les agradezco mucho a los tres su opinión, porque les repito, fueron muy acertadas las tres y son parte de la conclusión que vamos a tener.
Eh, Así es que vamos a, ya hicimos, partimos de ahí. ¿En verdad somos monoteístas? Lo vamos a ir descubriendo, ¿sí? Entonces, necesitamos considerar que el monoteísmo, y a ver, nada más quiero aclarar algo. Fíjense que sí tenemos que dejar bien claro que la verdad es que cuando nosotros somos seguidores del Señor, del Eterno, lo que más nos debe de interesar es poner en práctica lo que aprendemos, no solamente tener conocimiento, ¿sí? No solamente tener información, porque he dicho, y que ya los debe de tener datos con lo mismo, que si no ponemos en práctica lo que aprendemos, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo y eso no es conocimiento, porque el conocimiento se genera cuando lo ejercitas, cuando lo practicas. Si no lo hacemos, solamente tenemos información y eso no nos sirve de absolutamente nada. Y podemos filosofar y podemos conocer historia y lo que quiera uno, pero si no ponemos en práctica lo que el Señor nos enseña, entonces como si no supiéramos absolutamente nada, ¿no? Y es por eso que la mayoría de ustedes saben que yo actualmente dejé de dar clases los sábados, ¿sí? Porque la verdad es que quiero ponerme a estudiar un poco más a profundidad, pero además llevar a la práctica lo que estoy aprendiendo. Los que me conocen saben de lo que hablo. Entonces, eh, hay diferencias, obviamente, entre la Torah y las corrientes filosóficas, y hablo de las corrientes filosóficas que se dicen monoteístas desde el punto de vista histórico, ¿sí? Cuando nosotros leemos la Biblia y en particular tú, Roberto, hacías referencia a Deuteronomio 6, verso 4, en donde se, se lee eh, Oye Israel, ¿sí? El Señor nuestro Dios uno es. Entonces, y aparte este verso que acabamos de leer que se redacta en plural, y además nosotros sostenemos que la Biblia nos enseña el monoteísmo, ¿sí? Cuando leemos eso, cuando leemos Deuteronomio 6:4 que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí está muy claro. Y si nos queremos meter a ver las palabras que se utilizan, ya lo platicamos hace algunas sesiones, y por eso no creo necesario que nos metamos en esto, ¿sí? Y otra cosa que sostenemos también es que las únicas religiones monoteístas que existen en el mundo, y lo hemos dicho también aquí, es que es el judaísmo, el islam y el cristianismo, ¿sí? Aunque el judaísmo, por ejemplo, tiene al Eterno, tiene al más grande profeta que ellos señalan que quién es, Moisés, ¿sí? Y, por ejemplo, el islam tiene a Alá, a su Dios, que es el mismo Dios al que nosotros le llamamos el Eterno, ¿sí? Yud-Heh-Vav-Hei. Y también tiene a su profeta Mahoma y su palabra, el Corán. El cristianismo, tenemos al Eterno, a Yeshua como el Mesías, y obviamente la Biblia, ¿no? El Tanaj y el Brit Hadashah. Entonces, este verso de Deuteronomio 6:4, ¿qué es lo que, a dónde nos quiere llevar? Pues nos quiere llevar a que el pueblo de Israel solamente adore a un Dios, a su Dios. ¿Y por qué fue escrito este verso? Pues porque en el contexto de aquella época, todas las civilizaciones eran paganas, eran idólatras, eran politeístas. Y por eso, en la instrucción que el Señor le da a Moisés, ¿sí?
De hecho, cuando leemos Éxodo 20, los mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? Y para no decir cosas que no, déjenme ir a Éxodo 20, por favor, para leerlo. Y dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Desde ahí el Señor nos está llamando a reconocerlo a Él solamente como el único Dios. E instruye a su pueblo precisamente y de manera muy clara, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si lo leemos así, nosotros entendemos que el Señor reconoce que hay otros dioses, ¿sí? Pero dice, esos son de otros pueblos. Eso no es del pueblo de Israel, no es de mi pueblo. Y por eso tú no puedes tener ningún otro Dios delante de mí, no lo puedes poner, ¿sí? Por eso, en la instrucción de Moisés, después llegando a Deuteronomio 6:4, dice, o sea, ponte listo, ¿no? O sea, el Señor, nuestro Dios, uno, el Señor uno es. No le andes buscando por otros lados. Pero aquí solamente estamos hablando de lo que es el monoteísmo aritmético, ¿sí? Y la gente que se dedica a estudiar esto habla del monoteísmo aritmético, ¿en qué sentido? En que Dios es uno solo, ¿sí? O sea, aritmético de números. Ujú. Cuando ya hablamos del monoteísmo histórico, filosófico, entonces ya el enfoque es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, el judaísmo toma ese monoteísmo aritmético y dice, solamente hay un Dios. Los demás pueblos dicen que hay varios, que hay muchos. No, solamente hay uno, hablando de número, ¿sí? Y utilizan este monoteísmo aritmético como un medio para distinguir su concepto de Dios del concepto que tenían de sus dioses los demás pueblos desde el punto de vista, eh, déjenme llamarlo así, triádico, o sea, de las tríadas que tenían el cristianismo, los gnósticos, en aquel tiempo estaban los adoradores de Zoroastra, se les llama los zoroastrianos, ¿sí? Y muchas civilizaciones. Entonces, eh, Roma, ¿no? También con sus tríadas. Entonces, todo esto va enfocado a que nosotros no cayéramos en el paganismo. Ese es el principal motivo por el que el Señor señala, soy uno solo, soy único y no hay otro Dios y no pongas a ningún otro Dios delante de mí, ¿sí? Yo soy indivisible, prácticamente está diciendo. Entonces, esta interpretación del Shema Israel permite varias interpretaciones, pero la que creemos, ¿sí? Es que el Señor aclara esto a su pueblo porque el Señor quiere tener una relación particular, propia y única con su pueblo Israel. O sea, solamente yo soy tu Dios, le está diciendo. Y algunos lo interpretan, que les repito, se los comento porque de alguna manera hay ciertos enfoques en este sentido. Hay quien dice, por ejemplo, esto no es una declaración de monoteísmo, el Shema Israel, por ejemplo. Ajá, o sea, queriendo decir que hay un solo Dios, porque si leemos muchos otros versos de la Biblia, nos dice que la Biblia nos dice que hay muchos otros dioses de los demás pueblos. Pero ¿cómo le llama la Biblia
el Tanaj a estos dioses. Les llama dioses falsos, ¿sí? Entonces, el punto es que estos dioses no deberían de adorarse. ¿Por qué no deberían de adorarse? Porque son obra del creador. Si creemos que hay otro Dios, otro ser espiritual, tendríamos que ir, por ejemplo, a Lucifer, a Satanás, ¿sí? Que de alguna manera tenía, eh, es creación divina, tenía poderes, que quiso ser igual o más que el eterno, y por eso sabemos en qué terminó Satanás. Es un ser divino, es un ser con ciertos poderes, la gente se los atribuye, pero todos esos poderes, o sea, y yo vi a Oscar que dijo, sí, sí tiene, Ujú. es un ser con poderes. ¿Quién le dio esos poderes? ¿Y Dios, quién lo creó? así es. Pero hubo pueblos que lo tomaron como su Dios. E inclusive, ¿qué hicieron con Satanás? Le ofrecían sacrificios. En alguna ocasión hemos estudiado cómo allá en Cesarea de Filipo, ¿cómo se llama este monte en el que ofrecían eh, sacrificios al dios Pan? ¿Se acuerdan? Este monte, eran las faldas del Monte Hermón, ¿sí? En donde se dice que también ahí el Señor arrojó a los ángeles caídos. Ahí se adoraba a Satanás. El dios Pan, la mitad era de ser humano y la otra mitad era como una cabra. De hecho, vimos la representación de este Dios. Entonces, cuando le damos divinidad a alguien y le atribuimos poderes, ¿sí? Entonces, estamos haciendo o creyendo que son dioses, pero no podemos perder de vista, de verdad, que son creaciones de Dios. Son seres espirituales que el Señor creó y que los controla completamente. ¿Me Sí, permitirías un comentario, Rafa? claro. Sí, solo tratando de aterrizar esto que para mí también ha sido muy complejo comprender, ¿no? Yo asentía cuando decías que si Satanás tenía poderes, ¿no? Este, am, Creo que los tiene en el sentido de que, como tú dices, es una creación de Dios, como todo lo que hizo Dios. O sea, Dios es único, el creador es único y la divinidad es única, pero a cada una de sus creaciones le dio ciertas características. Sí, al mismo enemigo le dio características determinadas. Pero pensando en lo que podríamos llamarle poder, creo que el único ente poderoso verdaderamente, el único ser glorioso es Dios. El poder que tienen otras entidades es el poder que nosotros mismos les concedemos, que nosotros en nuestra percepción le concedemos. Yo he escuchado a lo largo de mi vida por el tipo de gente que me antecedió, de gente que hablaba de la brujería y cosas así, y de la hechicería, de la adivinación. Y desde luego que han existido a lo largo de la historia, pero en un caso muy, muy personal, cuando mi padre me contaba de ciertos eventos que sucedían en el pueblo donde él se crió, este, yo le decía, mira, padre, yo no dudo que exista el mal y no dudo que exista gente con ciertas características que utilizan de mala manera, pero lo único que te puedo decir es que ese poder no tiene poder ante el poder de Dios y que, porque él me decía, cuídate, hijo de esto, del otro. Yo le decía, papá, puede existir el mal, pero nunca me va a tocar mientras yo viva al amparo de Dios y mientras yo confíe plenamente en el poder de Dios. Entonces, no sé si con esto aporto algo, Rafa, pero creo que el poder que tienen otras entidades solamente opera cuando uno así se los permite. Mientras estemos al amparo de Dios, creo que
ningún otro poder puede prevalecer. Sí, a lo mejor Job, Gracias. por ejemplo, te va a decir, oye, no, pues a mí me tocaron sin de verla, ¿no? Si viviera, a lo mejor nos diría eso. Ujú, Pero sí, efectivamente, de hecho, yo soy muy escéptico la verdad tengo que reconocerlo, soy claro, muy escéptico en esa cuestión de brujería, hechicería y así demás. es. Pero, ojo, esas cosas existen, Sí, porque si no, el Señor no hubiera prohibido, no hubiera señalado como no funcional, ¿sí? Y no nos diría que no las practiquemos. ujú, Pero cuando nos metemos en ese tipo de cosas, nos estamos metiendo en terrenos que no conocemos, que no nos corresponden y que si realmente conociéramos a Dios, entonces le obedeceríamos. así es, completamente. Adelante, Martita. Sí, en segunda de Tesalonicenses 2:8 dice para la venida del Señor, ¿no? En la tribulación eso. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tenemos que entender que el inicuo, el engañador, sí existe y tiene permiso de Dios para obrar. Y al final de los tiempos, pues desde ahora ya estamos viendo toda la maldad en el mundo y ya vemos todas las manifestaciones de ese inicuo tratando de borrar la ley de Dios y todos los mandamientos del Señor. O sea, es una realidad que ese poder existe, sí, pero no como cosas ocultas, sino ya realmente en este mundo como un ser de maldad, como un ser de maldad, porque después dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y nos engañarán. Y por eso dice que aún tratará de hasta los escogidos de engañarlos. Y dice desde Mateo 24 nos está advirtiendo, y luego Pablo en todas las cartas, que no se dejen engañar, que vendrán falsos profetas. Esos falsos profetas, ¿qué es lo que vienen? Pues con toda la autoridad de Satanás a decir todas sus mentiras y todos sus engaños. Entonces, que es una realidad y está en este mundo, y el Señor nos insta en Él mismo. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Estas son las señales. ¿Qué señales vamos a ver? Y nos las enumeró. Y nos enumeró y nos dijo para que no nos dejáramos engañar de esos poderes mentirosos. Era eso, Así Rafa. es, Martita. Muchas gracias. No, no, y la verdad es muy interesante lo que nos comentas. De hecho, cuando segunda de las Tesalonicenses utiliza la palabra inicuo, se usa la palabra griega anomos. ¿Qué significa anomos? Contra la ley, contra la instrucción, ¿sí? A eso nos quiere llevar el inicuo, ajá, a estar en contra de la instrucción del Señor. Y hacía referencia a Mateo 24, si es 23 o 24, creo que sí es 24, donde dice que, que aún eh, Satanás aún a los escogidos podría engañar, ¿sí? Pero dice, podría, o sea, no los va a engañar, porque ahí mismo, déjame buscarlo. Ah, Tratará de engañar, dice. ¿Qué verso es, perdón? El verso 18 del 10 para adelante. Ok, este evangelio, por tanto, es que está muy revelador esos versículos que quiero ver, porque a mucha gente le causa miedo eso, y la verdad no tendría por qué uno tener miedo. Aquí está. Dice el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo y hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, ¿sí?
nadie sería salvo. Dice, mas por causa de los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? Los que no siguen al inicuo, los que no están en contra de la ley. Los escogidos, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos del Señor. ¿Sí? Entonces dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto nos da mucha seguridad. ¿Por qué? Porque suceda lo que suceda, el Señor, para aquellos que lo sigamos y esperemos primero Dios, yo espero primero Dios estar allí, no puedo garantizar nada, pero primero Dios espero que todos estemos allí, ¿sí? Entonces los días van a ser acortados, perdón, y no vamos a poder ser engañados, porque vamos a contar con la protección del Eterno. Ahora, yo quiero preguntar, ¿quién fue el primer monoteísta en la escritura? ¿Quién se les ocurre que haya sido el primer monoteísta? Anael, si no te escuchamos. Abraham. ¿Quién más me dice? Gracias, Anael, sí. ¿Quién más me dice? Yo creo que Adán. Adán. ¿Ok? ¿Quién tiene una opinión diferente? Iba a decir, ¿quién tiene una operación diferente? Va a decir, a mí me hicieron cesárea, ¿no? A mí una hernia. No hables de eso. Sí, ya supe que andas por ahí con alguna molestia. Bueno. Dice Anael sí que el primer monoteísta fue Abraham y Sol dice que Adán. ¿Quién está de acuerdo con Anael sí? ¿Quién con Sol? ¿O quién difiere de ellas? Rafa, en la clase pasada tú nos dijiste que fue Abraham. Bueno, Ya echaron de cabeza. Anita, ¿por qué sirve tu micrófono hoy? ¿Por qué no estás trabajando? No, no es cierto. Es broma. Anita, por cierto, sabemos que tú estás lejos de los incendios, ¿verdad? Allá en Los Ángeles. Estuvimos cerquita, pero bendito sea el Señor, solamente nos quitaron la luz y eso fue todo. Pero Mira, todo bien, gracias al Señor. yo de hecho no te había escrito porque yo creí que tú estabas lejos de No, allí. los incendios más cerca se llaman Las Vírgenes, Ok. y entonces Las Vírgenes está como a 15 minutos de donde yo vivo. Muy Anita, cerca. entonces con las vírgenes están bien protegidas. Sí, nos cuidan Ay, las vírgenes. No, o sea, sí se quemaron las vírgenes, pero una parte. muy bien, Anita, pues nos da gusto que gracias a Dios esté todo bien por allá por tu casa. Sí, Rafa, gracias y gracias a todos, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, y por eso yo quise tocar este punto, porque normalmente pensamos que el primer monoteísta fue Abraham, y no es cierto. No es cierto. El Sol tiene mucha razón cuando dice que el primer monoteísta fue Adán. Y no nada más Adán, ¿eh? O sea, después de Adán, ¿quién vino? Pues ya estaba, de hecho ya estaba Noé. Noé también escuchó al Señor. Estaba Sem, estaba Matusalem, de hecho, antes. Ajá. Entonces, eh, dice aquí Juliet, ¿ya llegaste ahí, Juliet? Es que Juliet tenía clase por allá. Dice que Abel, ¿sí? Entonces, realmente necesitamos quitarnos eso de la cabeza, porque realmente el primer monoteísta fue Adán, Bueno, ¿sí? Y, pero hay algo importante, Abraham tuvo una aportación muy importante a esta situación para que entendamos el monoteísmo, ¿sí? Cuando entendamos el monoteísmo de Adán, vamos a poder entender todos los tipos de monoteísmo, que es desde que les dije desde el principio, el histórico, el filosófico, e- el práctico. Y el teológico lo vamos a dejar junto con el filosófico, ¿sí? Entonces, Adán, Noé, Sem, por ejemplo, ya conocían a Dios. ya. Y esto lo vamos a terminar de entender
conforme vayamos avanzando en el estudio. Ujú. Perdón, Rafa. Sí, Una inquietud, es una inquietud. sí, A veces pienso en voz alta. Ok, considerando que Adán fue el primer monoteísta, con lo sí. cual estoy de acuerdo, pero aquí me llevaría esto a una reflexión. No, no basta con ser monoteísta, ¿no? Yo creo que lo más importante de cualquier acepción que tengamos de religión, entendiendo la religión como una forma de religarnos a Dios, este, sería la fidelidad, ¿no? Porque si bien Adán fue el primer monoteísta, no fue fiel, ¿no? Y no basta con ser monoteísta, no basta con creer en nuestro hacedor, sino tenemos que ser fieles, ¿no? Y eso me lleva al comentario que hacías, que no basta con tener conocimiento, sino en realmente vivirlo, hacerlo, para poder ser gratos a Dios, ¿no? Solo es un... Me encanta que den sus opiniones porque ahí hacen que a veces que me adelante y a veces aclarar ciertas cosas. Y sí, efectivamente. Es más, yo les preguntaría, ¿ustedes creen que Abraham, porque ahorita comentabas, Oscar, que, que Adán sí fue el primer monoteísta, pero que pues de alguna manera desobedeció y fue infiel? ¿Ustedes creen que Abraham en algún momento desobedeció o no? Y No, dice yo en lo Martita personal que creo que sí, sí. Sí, Sí. sí. Estela dice que no. Bueno, Estela, Abraham desobedeció. Cuando el Señor le dice, deja tu tierra y tu parentela, ¿sí? Y ve a Te la voy a tierra que igualar. yo te voy a dar. Se llevó a Lot, se llevó a su sobrino. Y después los problemas que causó el que se hubiese llevado a Lot, ¿no? Ujú. Sí, sí, Sodoma sí, es cierto, sí. y Gomorra. Ujú. Entonces, y fíjense que de ahí vamos a ir entendiendo el monoteísmo porque al rato vamos a hablar de la dualidad moral. Y esa dualidad moral que todos tenemos, el único que no la tuvo es Yeshua, ¿sí? Es la que nos lleva a apartarnos de ese Dios y al mismo tiempo que nos lleva a apartarnos de Dios, también por el otro lado queremos encontrarlo. Con nuestros hechos nos apartamos y con nuestras emociones lo queremos encontrar, ¿sí? Y por eso les digo que yo quería hablarles de esto porque es algo muy, muy interesante, porque necesitamos entender ese dualismo que hay dentro de nosotros. De hecho, hemos hablado en muchas ocasiones del Yetzer Hará, ¿no? De la inclinación al mal. Y no le vamos a echar la culpa al Yetzer Hará, pero sí vamos a entender la lucha que hay en nosotros para, por un lado, agradar a Dios y por el otro lado, estar queriendo hacer lo que no necesitamos hacer. Ajá. Y eso nos va a dar mucha, mucha luz. Normalmente nosotros, los que creemos en Dios, entendemos el monoteísmo en relación con qué, con el cosmos, con el universo. Y necesitamos entender eso porque, y por eso aclaraba en un principio, que una cosa es Dios y otra cosa es la creación de Dios. Y el cosmos es maravilloso, el universo es maravilloso, ¿sí? Pero fíjense que hasta eso nos hace entender que los seres somos finitos, los seres somos limitados, ¿sí? Y Dios es infinito y Dios no tiene límites, porque Dios no tiene principio ni fin, porque a Dios nadie los creó y porque al cosmos, al universo, a nosotros, a los seres humanos, a los animales, a la naturaleza, Dios nos creó. Así que cuando entendemos que necesitamos hacer una separación
de lo limitado, de lo finito, de lo infinito, de lo que no tiene principio ni fin, o sea, de lo que es creado, ajá, entendemos que el Señor está más allá de todo esto, ¿sí? Y es lo que en un principio ustedes decían, no lo entendemos, es bien difícil, es bien complicado, es muy complejo entender al Señor, ¿sí? Pues eso necesita llevarnos precisamente al monoteísmo real, al monoteísmo puro. Yo, lo decían ustedes, necesito depender totalmente del Dios único, del Dios creador, del Dios que es trascendental. Si creemos en ese Dios, entonces entendemos que los demás dioses, aunque se les llame dioses, porque están de acuerdo que por ahí el Salmo 68, si no mal recuerdo, dice que es Dios se sienta en la asamblea de los dioses, ¿sí? Si entendemos nosotros eso, entonces vamos a tener muy, muy, muy claro que hay un solo creador y que todos los demás eh, son seres creados, ¿sí? Aunque se les llame dioses. Y entonces no son trascendentales y son finitos. Tienen un principio y tienen un fin. De hecho, ¿qué va a pasar con Satanás? Va a llegar el momento Que va a ser en destruido. que el Señor va a destruirlo. Es más, creo que acabamos de ver un poquito de eso en Mateo 24, ¿sí? Y va a ser lanzado al precipicio, al abismo, ¿sí? Hasta ahí va a llegar. O sea, aún Satanás, que el Señor le dio ciertas características para no llamarlo poder, porque si no, Oscar me va a regañar, ¿sí? Este, va a tener un fin, se va a acabar, es finito. Mande, Rocío. Sí, Rafa, te adelantaste, te iba a decir que en realidad existe un solo Dios, los demás son procreados por la humanidad. La humanidad de alguna manera ha inventado esos dioses que hemos llegado a conocer. Hay que recordar a los mayas, a los aztecas, todos los dioses que ellos se procrearon para tener, según ellos, una vida cómoda, por decirlo así, ¿no? Que el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios de la Del sol, cosecha. de la Entonces, fertilidad. todos esos dioses son hechos por los mismos humanos. Y es cierto que nuestro Señor Dios es único porque a pesar de que el Señor ocupó a una persona como fue Miriam, para que ahí en Cuba, lo puedo decir así, se extrajera de ahí a nuestro Señor Yeshua, no, ella nada más le ha de verdad, yo siento que así es, que ella nomás le dio la imagen, pero Jesús fue puro, fue único, no fue humano. Él, su nacimiento fue del cielo, él fue bajado del cielo, él fue traído de las alturas. Quiero pensar que, quiero pensar que la misma divinidad, Miriam, como vulgarmente decimos, ni ha de haber parido. Eh, nada más fue como para procrearlo, para que tuviera semejanza a un ser humano, pero humano de semejanza, nada más, de apariencia, porque él fue pleno, él fue santo, él no tenía, él era divino, pues, y él fue obediente, porque hasta los últimos momentos, él siempre obedeció, sabiendo todo lo que iba a padecer, jamás hubo una queja o algo en sí. Yo así lo veo, no sé si esté mal, Rafa. Gracias. Rocío, digo, la verdad es que a lo mejor y a veces no usamos las palabras adecuadas, pero Yeshua dijo, Señor, si puede pasar de mí esta copa, que pase, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero bueno, vamos bien, creo que vamos entendiendo esto.
necesitamos entender que, entonces, para recapitular, hay un ser creador y seres creados, ¿sí? No importa que esos seres creados, y valga tanto la redundancia en esta palabra, sean creados con ciertos poderes o con ciertas características, con ciertos atributos. Al final de cuentas es un ser creado. Y cualquier ser creado no es más que el creador. El creador está en control de todo lo creado. Hay un ser, ¿sí? Que es sobre todo. O sea, no hay varios creadores, solo hay uno. Solo hay uno que es autoexistentes. Nosotros existimos, ¿por qué? Porque el Señor nos creó. Y fíjense, entramos a Adán como el primer eh, monoteísta, y en la historia de Adán hay algo muy, muy, muy importante. Adán tenía un contacto directo con Dios, ¿sí? Imagínense, Dios le hablaba directamente, Adán lo escuchaba. Caminaba con ¿Y cuántas ellos. veces? ¿Mandé? Caminaba con ellos, ¿no? Con Adán y Eva. Sí es. ¿Y cuántas veces hemos dicho, imagínate si a mí el Señor me hubiera hablado directamente, no? Si me hablara directamente, pues no nos engañemos, somos seres creados, llegaríamos a lo mismo, desafortunadamente, aunque ya hubiésemos escuchado la historia de Adán, ¿sí? Entonces, y fíjense que cuando Adán, este, o sea, tiene contacto directo, ¿sí? Y hasta ese momento Adán también iba a ser trascendental, aunque fuera creado por el Señor, ¿sí? Pero a partir de la desobediencia de Adán, empieza a surgir el politeísmo, ¿sí? Y los estudiosos de la escritura, y ojo, también basándose un poco en la tradición judía, dicen que el politeísmo surge porque en la tercera generación de Adán, ¿sí? Adán tiene un hijo que se llama Set y Set tiene un hijo que se llama Enos. En los tiempos de Enos, ¿sí? Había una filosofía que se basaba en la falsa humildad. Y cuando yo leí eso, dije, no puede ser posible. Estamos viviendo muchos de nosotros en esa falsa humildad. ¿En qué consistía esa falsa humildad? ¿Sí? En que la filosofía de aquel tiempo era, y yo lo he dicho muchísimas veces, ajá, por eso es bueno contraponer las ideas de uno, las conclusiones de uno contra las de otras personas, contra los de los estudios, etcétera, etcétera, porque yo siempre he sostenido lo que se sostenía en esa época de Enos, les repito, la tercera generación después de Adán, y desde allí se decía que los seres humanos somos muy poco como para que Dios quisiera relacionarse con nosotros, ¿sí? ¿Y por qué se decía eso? Porque Adán se había apartado y porque entonces fue expulsado del gran Edén. Y obviamente que tenía que ser expulsado del gran Edén por la desobediencia, ¿sí? El pecado. Por el pecado, porque el pecado no puede convivir con Dios. Ajá. Y entonces, en esa época de Enos, se sostenía que Dios crea una serie de poderes elevados, así lo sostenían, a los que se les puede llamar malajim, o sea, mensajeros, ángeles, ¿sí? Para entender o sea, y la palabra que en hebreo es Elim, ¿sí? Que Elim se le llamaban a pequeños dioses, fuerzas, poderes, porque además
necesitamos recordar que qué quiere decir Elohim, poderes, potestades, ¿sí? Es una palabra en plural. Entonces, ellos sostenían que Dios había creado una serie de poderes elevados, ¿sí? Que consistía en pequeños dioses, fuerzas, poderes, ¿sí? Y que, ¿por qué Elohim es poderes, es fuerzas? Porque Elohim es la plenitud de la deidad. Así es. Elohim tiene todos los atributos del Señor, ¿sí? Y entonces ahí la deidad está en su plenitud. Elohim, de hecho, la podemos interpretar como una fuerza trascendental de la que provienen todas las fuerzas, todos los poderes, pero no nos desubiquemos. Hay muchas fuerzas, pero solamente una es trascendental. Y además enfatiza en que todas esas fuerzas fueron creadas por Dios y solamente que a ciertos seres, dice Roberto, un ser supremo, así es, ¿sí? Y todos esos poderes fueron dados por Dios y Él los controla como Él decide controlarlos. Y por eso a veces que decimos que Dios reparte dones, ¿sí? Y hay personas que tienen ciertos dones, pero también nosotros entendemos, sabemos perfectamente que ningún don es de nosotros, ¿sí? ¿De quién es ese don que pudiésemos llegar a tener? Del Eterno, ¿sí? Yo he oído que, ay, ese hermano tiene el don de poder evangelizar. Pues si Dios no le hubiese dado ese don de evangelizar, pues no lo podría hacer. Porque ¿quién es el que evangeliza? El Eterno. Él es el que convierte. Porque a través de su palabra, dice la Escritura que su palabra es perfecta, ¿qué? Que convierte el alma. ¿Sí? Entonces, hay muchas fuerzas, pero solamente una es trascendental. Y esa filosofía sostenía que Dios creó fuerzas para poder relacionarse con el hombre de una manera más adecuada. ¿Por qué? Porque si somos pecadores, porque si somos seres menores que no merecemos nada, entonces no podíamos tener una relación directa con Él. Cuando terminemos este estudio, vamos a darnos cuenta que realmente nos podemos relacionar directamente con Él. O sea, es algo que yo siempre sostuve. No me puedo relacionar directamente con Él. Pues, ¿cómo no? Entonces, híjole, es un engaño, pero vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Sale? Yo ya me quiero anticipar a las conclusiones. Ahora, ¿de dónde surge que Dios cree fuerzas intermediarias? Ya dijimos que de la filosofía que se manejaba en la época de Nos, ¿sí? Surge esta, este argumento de que Dios crea fuerzas intermediarias. ¿Por qué? Porque el hombre tenía la necesidad de esconderse de Dios por el pecado de Adán, ¿sí? Pero por otro lado también el hombre necesitaba encontrar a Dios, aquel del que se había separado. ¿Me permites un comentario, Rafa? No, claro que No, sí. está bien. No, no, ahora ya no quiero. Es Este, para que no, es para que se rían y no se duerman, por favor. no, Ah, justo lo que comentas, ¿no? Esto lo podemos ver precisamente. Dios siempre quiso acercarse a su creación, siempre así quiso es. convivir con él desde el origen. El que se alejó del creador fuimos nosotros, fuimos su creación y lo vemos cuando le entrega la instrucción a Moisés, ¿no? ¿Qué dice el pueblo, no? Mejor habla tú con Dios, ¿no? Porque no, Así es.
no vayamos, había un temor porque el pecado que arrastrábamos, ¿no? Este, entonces, en realidad Dios siempre ha querido estar cerca de su creación, pero Él no puede convivir con el pecado. Yo creo que una de las conclusiones, pues mejor no me adelanto, yo creo que tú lo vas a decir y a decir muy bien, de cómo podemos Creo que sí convivir lo vamos a con. decir y si no lo decimos lo complementamos en su momento. Sí, 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 mira, lo que pasa es que la única manera de convivir con Dios, de hacernos dignos, de tener una relación con Dios, es siguiendo su instrucción. O sea, es realmente entregarle todos nuestros pecados, entender que nuestro Señor Yeshua vino a ajustarnos a la ley y la única manera de permanecer ajustados es precisamente seguir la instrucción de Dios, hacer teshuvá, Así es. y ahí sí podremos establecer una relación directa con Dios. No necesitamos intermediarios. Así Pero bueno, es. Gracias, Oscar. no, gracias a ti. Entonces, estas fuerzas intermedias se empiezan a argumentar por la necesidad que tiene el hombre, repito, por un lado de esconderse de Dios eh, porque pecó y porque sabe que el Señor lo descubrió y que el Señor lo conoce y sabe todo de él, pero por otro lado también el hombre tiene la necesidad de buscarle, porque al final de cuentas no se nos quita esa situación de querer relacionarnos con ese ser supremo, con nuestro eterno. Eh, em, a mí luego no me gusta usar el término ser supremo porque como que lo usan mucho las personas que, ay, yo creo en un Dios supremo, ¿no? Y que a lo mejor no es igual que el tuyo, pero sí es el mío. Pero sí, al final de cuentas es un ser supremo que está sobre todo, ¿no? Y nada más que a veces se malinterpreta. Entonces, Adán antes de comer del fruto, ¿sí? Y no piensen que comió una manzana, no es tema obviamente de este estudio, ni tampoco fue de haber tenido relaciones sexuales, ¿sí? Fue un problema de desobediencia. Y si comió un fruto, pues fue el higo, ¿no? Porque hay quien sostiene que por eso después se cubre con hojas de higo, ¿no? Se cubren con hojas de higo. Pero eso es lo menos importante, ese no es el tema de hoy, ¿sí? Pero antes de comer del fruto, de querer ser como Dios y querer distinguir entre lo bueno y lo malo, debió llegar forzosamente un desequilibrio espiritual, mental, emocional a Adán. Y por eso él lo que hace, primero por eso desobedece a Dios. Y después lo que hace es esconderse, ¿sí? Cuando él falló, ese era el inicio de que iba a cometer más pecados, de que iba a cometer más errores, ¿sí? Ya ahí nuestra naturaleza empieza a tener, a implicar el error, la falla. ¿Sí? Cuando Adán y nosotros nos sentimos inmerecedores, nos sentimos sucios, pecadores, como le quieran llamar, frente a Dios, entonces a nosotros esa filosofía nos dice que no podemos soportar la presencia de Dios, ni su grandeza. Y entonces necesitamos de intermediarios para llegar a Dios. Eso es lo que hemos aprendido, ¿sí? Y lo que necesitamos hacer nosotros es realmente alinearnos, y permítanme usar esta palabra, casi, casi robóticamente, aunque no es robóticamente porque debe ser por convicción, con Dios, y necesitamos anular nuestra fuerza de voluntad. Necesitamos anular el yo, ¿sí? Y saber, tenemos esa capacidad, pero nos han dicho que no la tenemos, que no, no puede ser. Pero vamos a descubrir que sí tenemos esa capacidad. Ajá. Para esto necesitamos entender que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿en dónde estás? Y todos los que estamos aquí lo sabemos, Dios no le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Porque no supiera dónde estaba. Pues Dios sabía perfectamente en dónde estaba, ¿sí? Entonces, cuando Dios pregunta a Adán, ¿en dónde estás? Lo que sucede
es que Adán interpreta que Dios lo está buscando sin que lo pueda encontrar. ¿Qué es lo que está haciendo Adán cuando pecó y cree que Dios lo está buscando? Está negando a ese ser absoluto, a ese ser creador. Porque si Adán tuviera una conciencia clara de lo que es el eterno, entonces él no tendría por qué pensar que lo está buscando. De hecho, Adán, ¿qué hace? Se esconde, ¿no? O sea, Adán creía que se podía esconder de Dios. Nosotros sabemos perfectamente que no nos podemos esconder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hasta en el lugar más recóndito a donde vayamos, que dice la escritura, aunque te vayas a las montañas, ¿no? Aunque te vayas al lugar más alejado, ahí estoy yo. Ujú. Lo que pasa es que Adán ya había perdido la dimensión de las cosas. ¿Ah? Entonces ahí viene la negación del ser absoluto que estaba con Adán. Entonces, ¿por qué hacía eso Adán? ¿Por qué se tapa con hojas de higuera? ¿Por qué se cubre él y Eva? ¿Qué pasó, hija? ¿Está riéndose? Yo creo que cree mi nieta que le estoy hablando a ella. ¿O está diciendo este señor está loquito, no sabe lo que dice puras tonterías? ¿Eso dices, hija? Y nada más está riendo, yo ni la estoy volteando a ver. Perdón, pero es que esa niña me derrite igual que mi otra nieta. Bueno, Sí, entonces, pero bueno. ajá, eh, ¿por qué se tapan con hojas de la higuera? Porque ellos interpretan que no podemos, que no podían estar frente al Creador y subsistir cuando ya tenían pecado en su vida. Y por eso, Dios, ¿qué es lo que hace? Y fíjense lo que hace Dios. ¿Por qué expulsa a Adán y a Eva? Porque los quería proteger, Así es. ¿sí? Porque no quería que cayeran fulminados. Oye, qué mala onda Dios. Los sacó del Edén. ¿A poco no los pudo haber perdonado y que siguieran ahí? Ahí, Lo hace para proteger. Sí, Oscar. sí, lo que pasa es que ahorita me acordé con esta disertación, este, de dos cosas, ¿no? Una es, no recuerdo exactamente el versículo ni las palabras exactas, pero cuando les dice, el día que comas de ese árbol, muriendo, les dice realmente la frase es muriendo morirás, porque la primera muerte fue espiritual. Cuando ellos desobedecen a Dios, no pueden convivir ya con el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces quedan en la vida carnal, pero su vida espiritual, y por eso se ven desnudos, porque ya no tienen la cobertura de luz que Dios les había dado al crearlos a su imagen y semejanza. Los hizo seres de luz. Ellos eran seres de luz en un principio, pero cuando desobedecen a Dios, mueren espiritualmente y se ven tal y como son de carne y empiezan a tener precisamente todos las tentaciones de la carne, ¿no? Este, y la otra reflexión es que en realidad cuando eso sucede, el primer pecado que cometen es la desobediencia, sí, pero la desobediencia motivada, ¿por qué? Por la ambición de querer ser dioses y ser igual a Dios. Y en ese momento, en realidad, se están violando todas las leyes de Dios. Están robando un fruto, están robando. Fueron los padres de la muerte, porque en realidad ellos condenaron a muerte a toda la creación humana, a todos los seres humanos, ¿sí? Dejaron de honrar al Padre, dejaron de tener un solo Dios, etcétera. En realidad, si analizamos con esa desobediencia, con esa ambición, violaron todos los mandamientos que Dios había dado, ¿sí? No, y Pero, además hace lo mismo Satanás, ¿eh? ¿sí? Quiere ser ¿Sí? igual a Dios. ¿Y Así saben qué es. es lo peor? Que hacemos lo mismo nosotros. Es correcto. Bueno, es Le decimos, equivocado, pero Señor, es así. esto sí, Señor, esto no. Ujú. No, en esto tienes razón y en esto no tienes razón. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo Sí. soy más inteligente que tú. No exageres, te pasas, ¿no? Entonces, digo, yo exagero y
y lo hago para que se nos grabe, pero la verdad es que estamos siendo igual. Nos gana el querernos sentir que sabemos todo y más porque estamos en raíces hebreas, ¿no? Pues cálmate, ¿cómo crees? Ajá. Bueno, me estoy emocionando más de lo normal, porque la verdad es que este tema me encantó. Bendito sea Dios. Qué bueno, gracias. Cuando Adán y Eva son expulsados del Gran Edén, y aquí se van a preguntar, oye, ¿y dónde estaba el Gran Edén? ¿Y qué era el Gran Edén? ¿No? Pues el Gran Edén existió, la Biblia describe el Gran Edén, y el Gran Edén pudo ser tal vez un lugar terrenal, tal vez en esta dimensión o en una dimensión diferente, pero fíjense que necesitamos traer a nosotros el Gran Edén, porque el Gran Edén es una dimensión personal. ¿Y cómo podemos nosotros estar en el Gran Edén? Porque al final de cuentas, el Señor quiere restaurar al hombre a su estado original. ¿Y cuál es el estado original del hombre? Habitar con él en el Gran Edén. Ajá. Entonces, el Gran Edén, ¿cómo lo podemos obtener? A pesar de las circunstancias que vivimos en la tierra, pues a través de una relación adecuada con el Creador, en el que reconozcamos que somos sujetos de falla, somos sujetos de error, pero que también el Señor nos ha otorgado algo importantísimo, ¿sí? Que nos ha hecho conocer su gracia, que nos ha hecho conocer su misericordia, y que cuando nosotros nos disponemos a ser obedientes, entonces, y tenemos esa relación adecuada con el Señor, entonces nosotros podemos estar formando parte del Gran Edén aún en esta tierra. A lo mejor es muy idealista esto, a lo mejor es muy romántico de mi parte, pero ¿a poco no? A pesar de las circunstancias que vivimos, cada uno de nosotros podemos tener paz. Aunque a veces podamos andar llorando, jalándonos los cabellos de la desesperación, pensando como Job, ¿por qué nací, no? Job hasta maldijo el día en que nació, pero cuando entendemos el por qué Dios hizo tal o cual cosa, ¿qué es lo único que hacemos? Perdóname, Señor, por haber dudado de ti. Gracias, Señor, porque lo que me sucedió, que fue muy doloroso, tú lo utilizaste para bien mío. Por eso me expulsaste del Edén, porque me querías proteger. Pudieron haber dicho Adán y Eva, ¿no? Entonces, recuerden, el Gran Edén es una dimensión de nuestra relación con el Eterno. Y la expulsión del Edén, fíjense qué permitió esa expulsión del Edén, que hubiese una fluctuación, ¿sí? De la dimensión en nuestra relación con Dios. Se degradó la frecuencia, si quieren llamarle la frecuencia de onda para relacionarnos con el Eterno, ¿sí? En un plano existencial en el que podamos nosotros existir entre nuestras fallas y nuestros aciertos, entendiendo que el gran Edén está en donde esté presente Dios, que no podemos existir con nuestro pecado, pero cuando nosotros nos arrepentimos y nos entregamos al Señor reconociéndole como el único y pidiéndole perdón por nuestras fallas, entonces esa relación se vuelve a dar. Y nosotros sabemos quién ha permitido todo esto. Nosotros sabemos quién fue el único mediador que el Señor envió para que esta relación se pudiera volver a dar, ¿no? El Señor restableció la comunicación con nosotros, esa relación que
que se, que se pudo dar con el Señor de nueva cuenta, ¿a través de quién puede ser? A través de Yeshua. Pero el tener esa relación a través de Yeshua es una relación directa con Dios, ¿sí? Directa. Ah, qué cosas. Entonces, en esa fluctuación podemos ir afinando nuestra percepción de Dios. Hablo de la fluctuación entre el error y el acierto, ¿no? Y entonces podemos empezar a relacionarnos sanamente con Él y así volver su unicidad. Oye, pero si estamos en pecado, entonces Dios no es uno. No, Dios es uno, Dios es único, ¿sí? Pero nosotros, al estar pecando, realmente no entendemos que Él es único, que Él es el único Dios. ¿Por qué? Porque estamos nosotros agarrándonos de otros intermediarios, de otros seres creados por el Señor, que, que no son creadores, que fueron creados, que son finitos. ¿Qué le dice Dios a Adán? Vas a tener que trabajar. Y también le dice que la serpiente va a estar, ¿cómo le dice? Que él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Tú le pisarás Entonces la Dios le cabeza, dice sí. que la serpiente va a estar siempre tentándote. Le dice, le vas a pisar la cabeza y él te va a pisar el talón. ¿Y saben cómo podemos interpretar el talón? Que es algo que a mí me hace sentido, ¿sí? El talón, o sea, lo que Satanás, la serpiente va a pisarnos el talón, también se puede entender como que nuestro talón es la conducta humana, ¿sí? La conducta del ser humano. Nos va a hacer tropezar. Así es. ¿Por qué? Porque con el talón nos apoyamos para caminar. Y entonces Satanás va a tratar de hacernos, como dice Oscar, de que nos caigamos, de que tropecemos. Y la verdad es que cuando caminamos a veces ni siquiera tenemos conciencia de lo que hacemos, hablando obviamente de manera alegórica en nuestra relación con Dios. Así es que en ese caminar vamos a estar normalmente en el plano de una lucha entre lo funcional y lo no funcional, los aciertos y los errores. Y fíjense cómo a partir de que sale del Gran Edén, empieza esta dualidad moral, porque necesitamos aceptar que nosotros estamos viviendo en una dualidad moral, ¿sí? Entre lo que ya dijimos, entre querer escondernos de Dios, porque no somos perfectos, pero a la vez querer encontrarlo, querer regresar a Él. Y para eso necesitamos eliminar lo que nos apartó del Señor. ¿Vamos bien o estoy medio loco ya y ya no sé lo que digo? Mm, Bueno, yo en lo personal creo que es un Dice tema muy Steph que profundo. sí estoy loco. Ajá. Es un tema muy profundo, Rafa, ¿no? Y hablas de la dualidad moral, y esa dualidad moral, mientras seamos carne, vamos a tenerla, Rafa. Porque si bien en nuestro corazón, a partir de Pentecostés, Dios puso un corazón de carne y puso su palabra en nuestros corazones, y hoy nadie nos podemos llamar ignorantes porque sabemos lo que es bueno y es malo. Sí, si bien es cierto que Dios nos ha dado su instrucción y además hemos tenido el privilegio de conocer gente como tú que nos ha compartido lo que Dios le ha permitido aprender, entender, tenemos principios ya muy claros de lo que es la ley de Dios, su instrucción. Lamentablemente, al ser seres de carne, nos hemos dejado tentar y hemos buscado la satisfacción de la carne hablando de cuestiones de apego al dinero, de apego al poder, de emociones negativas como el odio, el resentimiento, etcétera, todo lo que implica la carne.
Y platicaba con Pedro precisamente hace unos días que habían tocado el tema de la venida de nuestro Señor Yeshua. ¿Para qué? Desde luego, hay muchos propósitos a la venida de nuestro Señor Yeshua, pero yo lo enfocaría a dos muy básicos, ¿no? Para nosotros. Uno es el ajustarnos a la ley precisamente, el venir mediante su sacrificio, hacernos justos ante la ley de Dios, a pagar por nuestros pecados, pero la otra fue el hacerse carne, renunciando a toda su deidad, porque renunció a sus dones como, como Dios o como hijo de Dios, ¿sí? Y se volvió carne para mostrarnos algo, que aun siendo carne, se puede ser respetuoso y apegado a la instrucción de Dios. Uno de los propósitos de nuestro Señor Yeshua al renunciar a su deidad fue precisamente mostrarnos que se puede vivir respetando la instrucción de Dios. Y con esto, pues concluiría con este comentario en el sentido de que nosotros estamos viviendo una dualidad moral porque no hemos aprendido a renunciar a los placeres de la carne. Así es, y vamos a seguir viviendo en esa dualidad moral, pero más vale que corrijamos para no vivir ya constantemente expulsados del Edén, ¿eh? Roberto, me mandaste un mensaje, pero a mí me gustaría que lo comentaras. Explícamelo, por favor, porque se me hace interesante tu comentario y quiero entenderlo completamente. Bueno, es que acaba de escribir un comentario, pero ahorita que nos Ah, no, escuche, ahí estás, Roberto. Ya volviste a bloquear tu micrófono. no, sino que mis leones de Siberia, estaban orinando en la cocina. Entonces, sufro enseñándoles. Este, bueno, cuando decías, ¿no? Que él idea en el calcañar, ya que la humanidad, en sí la naturaleza, que ya viene en nosotros, naturaleza caída, no es sencilla tener ni dominio propio para nosotros mismos, ¿ya? Entonces parte del espíritu, que el Señor pone como fruto del espíritu, perdón, ¿ya? Que menciona Gálatas 5 de 20 para adelante. Entonces, da a entender que el enemigo va a ser siempre ese tropiezo, ¿no? En todas las generaciones. Y Juan 1:12 ya menciona que nosotros solo somos hijos si creemos en, en el Mesías, ¿no? Yo anexaba todo eso recordando lo que dice Colosenses 1 del 15 para adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la imagen de Dios. Entonces, mencionando que no puede el hombre sin Dios, pero el enemigo sí va a aprovechar en hacer tropezar a las generaciones venideras, ¿no? Y así lo capté y bueno, lo compartí. Gracias. Gracias, Roberto. Fíjense que a veces yo les he dicho que en muchas ocasiones le damos mucha importancia al adversario, ¿sí? Y a veces lo usamos como pretexto para, o sea, como justificación de nuestros errores. No le demos tanto poder, porque al final de cuentas, quien decide hacerle caso a él, miren, él está cumpliendo con su función, ¿no? Su función es estar tentando a los hijos de Dios. Nada más no le hagamos caso. Es bien complicado, pero de verdad esforcémonos y seamos valientes, como dice la escritura. Yo a veces digo, Satanás nos hace los mandados, la verdad, si estamos en el Señor. No podemos tener miedo de él si estamos con el Señor. Oye, Rafael, pero pues no estoy al 100 con el Señor. Pues nadie está al 100 con el Señor. Pero cuando tenemos un corazón sincero, el Señor es misericordioso y te va a proteger y te va a sustentar y te va a hacer salir adelante. Yo sí les sugiero eso, no le den tanto poder al diablo, ¿eh? Porque de verdad que, pues es un simple servidor de Dios, es el mandadero de Dios y nosotros somos sus hijos. Ajá. Bueno, pues entonces, híjole, vamos ya a terminar el tiempo y creo que yo voy en el 60% de lo que quería ver hoy.
Ya ven para qué se ponen, hable y hable, opine y opine. Perdón, ya no No, vuelvo a hablar. es que a mí, ¿saben qué? A mí la verdad me encanta que opinen. Y a mí no me importa cuánto nos tardemos si ustedes están aportando. Pues se siente feo cuando se quedan callados. Así como Rocío, que nada más dice que sí, pero no opina. ¿Eh? Y Alejandro, ya déjala hablar, por favor, Alejandro, no seas así. Dice, no la conoces, porque si la dejo hablar, se lleva toda la clase. Nah, es broma, ¿eh? Bueno, de vez en cuando los queremos escuchar a todos. Por favor, anímense todos. No importa que no terminemos en esta o en la que sigue. Bueno, entonces, sabemos que vivimos en una dualidad entre aciertos y errores, entre querer escondernos de Dios y querer encontrarlo. Y eso es lo que nos lleva al politeísmo, esa dualidad moral y teológica. Así que aunque nos digamos monoteístas, teológicamente hablando, la dualidad moral nos lleva al politeísmo. ¿Por qué? Porque lo dijo Óscar en un principio. Porque esa dualidad moral, ¿a qué nos lleva? A servir a otros dioses, ¿sí? Y los otros dioses ya sabemos que no es que sea una imagen de madera, de piedra, de tela, lo que quieran, ¿sí? Sino pueden ser este, lo que quieran, que ya lo comentaron, el dinero o lo que quieran, ¿sí? Necesitamos entender que la negación de la presencia divina, porque lo negamos cuando imponemos nuestros deseos, nuestra voluntad a la del Señor, ahí estamos negando la presencia divina, creemos que no nos ve, creemos que nos busca y no nos encuentra, allí nos podemos dar cuenta de la realidad limitada que tenemos nosotros como seres humanos. Necesitamos entender que el Creador está al tanto de todo y que necesitamos tener una relación personal con Él todo el tiempo, porque además el Señor quiere tenerla. También Oscar lo dijo hace un rato, o sea, el Señor no nos apartó, nosotros nos apartamos del Señor, ¿sí? Y entonces como a veces no podemos visualizar ese nivel de grandeza del Señor que creemos que no nos puede encontrar, nos lleva a esas argumentaciones que les digo que se daban en la época de Enos y que yo creo sinceramente que se siguen dando en la actualidad y que todos somos partícipes de ello, nos llevas a las argumentaciones de la falsa modestia, de la falsa humildad, ¿sí? En la que como sabemos que estamos en esa dualidad de entre el error y el acierto, de que a veces sí hago lo que me dices, lo que me instruyes, mejor dicho, y a veces no lo hago, pues entonces por eso como que me espanto y no quiero estar en la presencia de Dios porque soy pecador. Y al no querer estar en la presencia de Dios, ¿sí? Encontramos como solución que Dios se relaciona con nosotros a través de los poderes que creó y a estos poderes los podemos manipular, los podemos sobornar. Y de ahí vienen lo que ya también alguien de ustedes dijo, si no mal recuerdo fue Rocío, ¿sí? Que ahí surgen las deidades como las fuerzas cósmicas que pueden ser el sol, la lluvia, la luna, o sea, todo lo que está en la naturaleza. Y de allí surge el paganismo, de ahí surge el politeísmo. ¿Por qué? Porque el hombre sintió que no se podía relacionar con Dios directamente y entonces dijo, pues me voy a relacionar a través de las fuerzas que él creó, ¿sí? El fuego, ¿no? Hasta el fuego adoraban ciertas civilizaciones, el agua, y y no miento cuando digo que esto lo es propiciado por el dualismo que hay en nosotros, ¿sí?
no me puedo relacionar directamente con el Señor por mis fallas, pues entonces busco otros medios para relacionarme. Pero ojo, el Señor ya proveyó el único intermediario, ¿sí? Al único, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Solamente Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Es el único medio. No son las relaciones que tenemos en la política, ni en el medio empresarial, ni con los vecinos que tenemos tan influyentes, no es el familiar que me arregla todas mis situaciones. No, el único medio, ¿quién es? Yeshua, nuestro Señor. Y tomo el versículo que dice, de Juan, que dice Roberto, ¿sí? Porque Yeshua es la imagen visible del Dios invisible. Ajá. El mismo eterno relacionándonos con él mismo. ¿Sí? Y fíjense, la historia de las religiones semitas nos muestran que siempre ha existido el nombre Él, el poder máximo, el ser supremo. En todas las religiones sumerias, mesopotámicas, babilonias, egipcias, siempre existía un Dios supremo. Y la característica de ese Dios supremo era que tenía una familia de dioses inferiores, que tenían hijos y que esos hijos en qué se convertían, en semidioses. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que empezó a hacer la humanidad, a imitar todo lo que hacían las culturas paganas. O sea, haciendo una similitud con lo que hizo Adán, ¿qué hicieron todas estas civilizaciones, todas estas culturas? Se están escondiendo en las hojas de la higuera, ¿sí? Porque creen que no se pueden relacionar directamente con el Eterno. Y de ahí viene el politeísmo pagano. Por eso se empieza a adorar al toro, a la vaca, ajá, al conejo, al elefante, al dragón, a todos los seres que nos encontramos de frente y que nosotros creemos que representan un poder natural. Así que necesitamos entender que lo finito, lo limitado, lo no trascendental, no es el ser creador. Y de verdad, esto se origina cuando Adán es expulsado del Gran Edén, como ya lo dijimos, y entonces nos empezamos a regir. ¿Por qué? Adán y Eva, ¿por qué se regían en el Edén? Por las instrucciones del Señor, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando ellos son expulsados del Gran Edén? Pues entonces el hombre se empieza a regir por sus sentimientos, por sus pasiones, por su voluntad, por sus deseos, por sus miedos. Y todo eso que acabo de mencionar hacen que estemos fluctuando en el dualismo, ¿sí? Pero ojo, también tenemos la oportunidad de que esta información que nos llega y que estoy seguro que nos llega a través del Espíritu del Señor, ¿sí? Porque además eso está escrito, que Dios pondrá su Espíritu en nosotros y que su Espíritu nos hará guardar sus mandamientos, ¿sí? Entonces tenemos esa grandísima oportunidad de ver cómo, o sea, podemos ver que todo se separa, pero todo se une, ¿sí? O sea, nos separamos del Señor, también eso mismo nos puede unir, reconocer la dualidad que tenemos y que todo es controlado por el Señor. Y así vamos a poder trabajar en la vida en esta tierra para poder tener la capacidad dada por el Eterno a través del Mesías, ¿sí?
vamos a poder relacionarnos directamente, no necesitamos más intermediarios. Y así, entonces nosotros nos vamos a poder presentar delante del Eterno, ¿sí? Reconociendo su absoluta unicidad. Señor, eres el único Dios. No hay, o aunque hubiese otros dioses, reconozco que tú eres el creador y que ante ti es al único que me puedo postrar y a ti es al único que puedo obedecer. Ya entendimos que el politeísmo viene de esa dualidad en la que vivimos y que podemos estar practicando el politeísmo aún sin darnos cuenta. Me pueden decir que estoy loco, ¿eh? No hay problema. Nada más tantito. No, digo, nada más Oh. tantito, digo. No, no, Bueno, Rafa, no, Rafa, ya son muchas las 8:30. gracias. Solamente me gustaría terminar con lo siguiente, ¿sí? Estamos en una lucha y pensamos que esa lucha viene del creador mismo o de varias deidades que están luchando, así como en el panteón griego, ¿no? En el que inclusive había batallas entre los dioses y pues obviamente los vencedores eran los que gobernaban, ¿no? Ahora nos vamos a encontrar con una lucha eh, en nosotros, en nuestro ser, entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Así es que decidamos hacer lo bueno, que es cumplir los mandamientos del Señor, ¿sí? Y entonces vamos a poder tener una, eh, estoy marcando en dónde me quedé, ¿sí? Así vamos a poder tener una relación directa con el Señor. Quiero quedarme hasta aquí. La verdad es que yo creí eh, de manera, o sea, soy un iluso al creer que íbamos a terminar lo que había preparado para el día de hoy, pero todavía nos falta dar el cierre final de este tema. No se me desesperen, por favor, porque todavía nos vamos a llevar otra sesión para poder entrar a lo que es el tema del estudio, pero creo que esto nos hace reflexionar sobre cómo debemos relacionarnos con el Eterno, cómo debemos de hacer a un lado todo eso que nos está estorbando y que le estorbó desde un principio a Adán. Y creo que esto nos necesita llevar a una mejor relación con el Eterno. ¿Qué les pareció? O sea, ¿vamos bien? ¿Está interesante? Díganme la verdad. O si no, nos lo saltamos. Interesante, Rafa. Ok. Es que yo luego digo que a lo mejor yo soy el único loquito y que me emociona más de la cuenta. No, yo Dinos, creo que todos nos hemos hecho esas mismas preguntas y eso mismo ha llevado a los hombres a muchas también, muchas desviaciones y creando dioses, porque se quieren dar respuestas que no tienen y se inventan los dioses, ¿no? Bueno, esa es otra posibilidad de todas las que se hablaron aquí también. Así es. Y a veces nada más es porque no entendemos, ¿no? O sea, por ejemplo, las culturas prehispánicas aquí en Latinoamérica, ¿qué pasó? No entendían muchas cosas y por eso creían que a lo mejor el dios del agua, ajá, el dios del agua, se enojaba y les mandaba inundaciones, ¿no? O a lo Exacto. mejor el dios del sol se enojaba y les provocaba una sequía, ¿no? Y cosas de ese tipo. Y empiezan a responder ante eso. Pero bueno,